Ya estamos nuevamente al aire en este sábado 11 de noviembre y arrancamos con el programa, como siempre, sábado dedicado a nuestra Madre Santísima, pues no podemos hacer otra cosa que consagrarnos a ella y encomendarnos en oración. Tenemos para el día de hoy invitados que ya los voy a presentar después de la oración, así que invito a uno de ellos, señor Julio, por favor, para iniciar el programa con una oración a nuestra Madre. Buenas noches, muchísimas gracias. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima que ella nos ilumine en este programa a tratar de reflejar, de transmitir, de transferir todo aquel mensaje tan grandioso y profético hecho por ella en 1917. Dios te salve, Rey mi Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Espíritu Santo, amén. Muy bien, así, bien agarraditos de la mano de nuestra Madre Santísima, vamos a iniciar este programa que está dedicado siempre a ella, para hablar de un tema muy interesante. Y para eso es justamente que he invitado a quienes hace muchos años ya vienen trabajando con este tema. ¿A qué se refiere el tema? Es a las revelaciones de nuestra Madre Santísima en las apariciones de Fátima, tal vez una de las apariciones que se ha difundido más en el mundo y que es oficialmente aprobada por nuestra Iglesia, pero quienes también en estas últimas décadas se han hecho cargo, podríamos decir, de difundir intensamente esto, especialmente por un libro que llega a mis manos hace algún tiempo, Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, que hemos querido dedicarle este programa a motivación también de una de las personas que hoy hemos invitado. Están aquí con nosotros don Julio Páez y José Malqui, que son miembros de Tercera Orden de los Heraldos del Evangelio. Ellos están hoy acompañándonos para hablar acerca de este hermoso tema. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Bienvenido, don Julio, bienvenido, José. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Salve María, muy amable por la invitación. ¿Sí? Entonces ahí está como desafío, tenemos este tema. Sin embargo, introductoriamente nos gustaría, mucha gente aquí en Bolivia todavía no conoce quiénes son los heraldos del Evangelio. Entonces, pues quisiera que nos cuenten quiénes son, cuál es su misión, qué hacen, cuál es el carisma de los heraldos del Evangelio, de dónde son, dónde surgen, dónde nace esta hermosa comunidad mariana eucarística. Bueno, si me permite, don Julio, yo parto respondiendo a la señora Elisa. Muchas gracias y saludos a toda su audiencia. Los Heraldos del Evangelio son una asociación privada de fieles de derecho pontificio, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de derecho canónico, ha pasado por una serie de aprobaciones eh, que se dieron a través de un análisis de sus procesos estatutarios, su conformación, su orden de vida, y la aprobación final fueron otorgadas en 2001 por su santidad San Juan Pablo II y ratificatoriamente por el Papa Benedicto XVI, ¿no? ¿Quién es el fundador de los Heraldos del Evangelio? Es Monseñor Juan Esponaniglio Cladías, ¿no? En 1956, él, en una ceremonia con ocasión del sodalicio de la Orden Tercera del Carmen, en la Basílica de la Orden Carmelitana en Sao Paulo, Brasil, él inicia, de manera voluntaria, él y otros amigos, un camino de consagración personal siguiendo los consejos evangélicos, del cual surgiría este movimiento hoy en día que se constituye en un movimiento de laicos que tal vez, y no lo decimos nosotros, a mucha honra,
catalogado como el movimiento de laicos más grande de nuestro siglo, ¿no? Dedicado a la evangelización, a partir de una primera casa de vida comunitaria de los Heraldos, que fue un edificio del priorato antiguo de benedictinos en 1971, en el mismo Sao Paulo, Brasil, donde él y un grupo primigenio de personas, un núcleo de personas, se dedicaron a cultivar y armonizar la oración personal, la formación integral de los miembros y una vida litúrgica, ¿no? Todo esto circunscrito o orientado ¿a qué? A llevar una vida contemplativa y activa. Ahora bien, esta espiritualidad va casada con la de San Luis María Grignion de Montfort, santo francés, presbítero, que vivió 100 años antes de la Revolución Francesa, ¿no? Un teólogo mariano, que desarrolla él la espiritualidad a María Santísima, destacando el rol fundamental de ella como medianera de todas las gracias y como el mejor camino de nosotros, los hombres, para llegar a Jesucristo, escribiendo tal vez su obra más insigne, que es el Tratado de la Verdadera Devoción, que explica el método de consagrarse y entregarse como esclavo de amor a Jesús por las manos de María, ¿no? Monseñor Juan Pla, obviamente hace de esta espiritualidad montfortiana uno de los pilares, tal vez el principal, que hace a este sustento de la vida interior de los heraldos del Evangelio, ¿no? Y además, y a través de esta espiritualidad, esta se va plasmando y se va concretizando a través del anuncio con alegría de la belleza, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, por medio de María, nuestra Madre y Medianera de la Gracia, que justamente, dada la casualidad, el pasado 7 de noviembre, recordamos la fiesta de ella, ¿no? Como Madre y Medianera de todas las gracias. Entonces estamos también hoy en un mes mariano. Y bueno, como señalaba, la primera aprobación pontificia la dio San Juan Pablo II, y con la cual nace formalmente a la vida formal la Asociación Internacional de Fieles Heraldos del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué somos una asociación internacional de fieles? Porque somos fieles, dedicados o decididos a asociarnos con una finalidad específica bajo la aprobación de la Iglesia Católica, ¿no? Y la forma en que los heraldos del Evangelio vivimos nuestro carisma es a través de esta vida consagrada, según el método de San Luis María Grignion de Montfort, con Nuestra Señora, principalmente bajo la vocación de Nuestra Señora de Fátima, porque la Virgen Santísima es una sola, nuestra Madre, ¿verdad? Pero bajo la vocación de Nuestra Señora de Fátima, que adquiere una connotación especial justamente por el mensaje profético por ella transmitido en 1917, que ojo, y aquí hago un paréntesis que seguramente con Julio vamos a desarrollar en los próximos minutos, se constituye en la aparición mariana más significativa, reconocida por la Iglesia, como tú mencionabas, pero sobre todo que no ha concluido, no ha concluido. Es muy interesante esto, verlo, y ya damos, aquí doy la nota de avance, si se quiere decir, porque la aparición, la manifestación de Nuestra Señora de Fátima, de su Inmaculado y Sacrificial Corazón de Fátima, no concluye porque ella anuncia que se aparecería una séptima vez. Y rememorando el proceso histórico de las apariciones, ella se apareció efectivamente 6 veces, restando una séptima vez. Entonces es un tema de ella que todavía no ha concluido. Es muy interesante esto, que nos anima a pensar cuándo y en qué ocasión la Santísima Virgen nuevamente nos visitará y en qué, esperemos, felices circunstancias, ¿no? Entonces, es así. Y el carisma justamente de los heraldos del Evangelio, tratamos de ensalzar la belleza de la Iglesia, las maravillas artísticas que fueron concebidas a lo largo de los siglos de la Iglesia.
reflejar lo bello, lo bueno y verdadero que es Dios, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Eso básicamente, y nuestro accionar y nuestra espiritualidad se funda sobre todo en la devoción eucarística, ya sea a través de la adoración al Santísimo o la frecuencia a la Santa Misa, a través de María, nuestra devoción mariana, nota característica es el camino de llegar a Jesús por ser Él el mediador por excelencia, nuestro Señor Jesucristo entre Dios y los hombres, ¿no? Y bueno, la devoción filial, sujeción a nuestra autoridad espiritual, que es el Papa. Entonces, la espiritualidad y carisma de los heraldos del Evangelio tiene como fundamento esos tres pilares. El Santísimo Sacramento, María Santísima y el Papado. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que quienes nos han escuchado y han escuchado la descripción de lo que son los heraldos ya tienen una idea más cabal. Y también que están en muchos países, ¿no? Eso me admira. No sé, don Julio, si nos puede contar un poquito eso acerca de en qué países se encuentran los heraldos del Evangelio. Porque tengo entendido que en Bolivia no están aún oficialmente constituidos como tal, pero en otros países ya pues tienen bastante trayectoria, etcétera, y se han consolidado como grupo de iglesia, como comunidad de iglesia. Señora Lisa, yo soy un fanático historiador, me encanta mucho todo lo que es la historia de la iglesia y yo veo la vocación nuestra de los heraldos del Evangelio bajo ese prisma. Es decir, Dios es la historia. Si ustedes comienzan a analizar un poco la historia de cómo la iglesia surge, nos tenemos que remontar, ¿no es cierto?, digamos, estoy hablando del ápice de la civilización cristiana que fue la Edad Media, ¿no? Un gran santo, después de San Benito, San Odilon, que fue justamente el fundador de los benedictinos de los cluniacenses, ¿no? Se podría hacer un trazado, una línea histórica desde Cluny hasta nuestros días. La abadía de Cluny en Francia, como ellos comenzaron con procesos de civilización bajo la base, bajo la orientación de un gran santo que acabo de mencionar, San Odilon. Él justamente es el que pone las pautas de cómo la iglesia es llamada a la evangelización de todo el mundo, a crear una civilización y de ahí justamente un llamado a la santificación de las almas. Entonces yo veo la vocación nuestra de los heraldos del Evangelio bajo ese punto. Es decir, fuimos llamados por nuestra Madre Santísima, por así decir, escogidos, ¿por qué no decirlo? Y con mucho faría por ella, para ayudar en este proceso de evangelización de la santificación de las almas. Y aquí está el punto, ¿a qué me refiero? Es decir, los heraldos del Evangelio, la vocación ápice de los heraldos es trabajar en el aspecto de civilización de la sociedad. No se entiende una civilización de una sociedad sin una verdadera evangelización a través de los sacramentos, etc. ¿No es verdad? Entonces, yo veo desde Cluny hasta nuestros días cómo los heraldos son una orden, yo diría, una orden religiosa muy escogida por Nuestra Señora, y ahí está el gran dote que tienen los heraldos, es mariano. Es decir, es una orden profundamente mariana, llamada no como las otras órdenes religiosas son llamadas, los franciscanos a la pobreza, los dominicos a las prédicas, etcétera, etcétera. Cada quien tiene sus dotes, ¿no es cierto? Como una madre que tiene diferentes hijos. En nuestro caso, en los heraldos del Evangelio, es un llamado muy específico en la línea de la civilización, de evangelización de las almas, ¿no? Y en todos los aspectos. Entonces usted ve en los heraldos del Evangelio los símbolos, el poder que tienen los símbolos, los estandartes, la solemnidad de las misas, la grandeza que le da a la misa, justamente todo el ceremonial, todo el protocolo que los heraldos se usan. Y eso es una herencia espiritual que hemos recibido de nuestro padre fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Fue quien formó a Monseñor John Clark, el actual superior de los heraldos del Evangelio,
Y él fue que por tanto, no apenas puso esa semilla, sino que la regó, la cuidó, la formó y aquí estamos. Entonces, si usted lee el libro de Fátima o el libro del doctor Pino, Revolución y Contrarrevolución, ustedes van a entender mejor el llamado que tienen los heraldos del Evangelio. No somos una institución más, somos parte de todas ellas, pero con un llamado muy alto, muy grande, el cual nos exige, por tanto, mucha entrega, mucha dedicación y mucho compromiso, ¿no? Entonces, el aspecto civilizador en cuanto a los símbolos, en cuanto a las tendencias, en cuanto a la solemnidad, ¿no? En cuanto a la música, en cuanto a las artes, eso es con nosotros, con los heraldos del Evangelio. Y nuestro apostolado va centrado o enfocado, yo diría, bajo ese prisma. Complementariamente, estimada Elisa, y para responder tu pregunta, claro, en la línea de lo que dice don Julio, Monseñor Juan Cla recibió toda la escuela del profesor Plinio Correa de Oliveira, tal vez el pensador católico más grande del siglo XX, ¿no? Al punto de que una de sus obras mereció la felicitación del propio Papa en su tiempo, refiriéndose al propio doctor Plinio como voce eco fidelísimo de la Iglesia, ¿no? Entonces, y claro, Monseñor Juan Esconamiclio Cladías inició su apostolado como laico, evidentemente, pero él se dio cuenta que el desarrollo de la obra mostraba la necesidad de una evangelización ministerial, ¿no? Él y otros 14 posteriormente, 14 personas, se ordenarían presbiterialmente y dando origen así o nacimiento a la rama sacerdotal, naciendo la Sociedad Clerical Virgo Flos Carmel, ¿no? Que fue aprobada por el Papa Benedicto XVI en 2009. Bueno, y paralelamente, obviamente, el carisma de los heraldos del Evangelio atraía también a damas, ¿no? Mujeres, para vincularse y participar de este carisma de los heraldos del Evangelio. Con ello daría origen al nacimiento de la Sociedad de Vida Apostólica Regina Virginum para las jóvenes mujeres, ¿no? Que querían pertenecer a los heraldos, ¿no? También aprobada por Benedicto XVI. Entonces, a partir de ello, y de 2008 concretamente, el Papa concede al entonces padre, Monseñor Juan Escornamiglio Díaz, el título honorario de canónico, canónico honorario de la Basílica de Santa María Maggiore, y entre los logros o hitos alcanzados por los heraldos del Evangelio, pues se tienen escuelas, casas de formación, institutos de teología, filosofía y ciencias religiosas para la evangelización de las familias. Están también los cooperadores, como don Julio y mi persona, ¿no? Que somos laicos del orden civil del mundo, podemos estar casados o solteros, y que en nuestras vidas cotidianas llevamos y comulgamos con el carisma de los heraldos del Evangelio, ¿no? Entonces, los heraldos del Evangelio viven en comunidades, ya sean masculinas o femeninas, ¿no? Y en ellas alternan el recogimiento de las actividades de evangelización que se realizan en las familias, en los jóvenes, en los colegios, en todo aspecto de la sociedad. Por lo tanto, desarrollan los heraldos del Evangelio actividades actualmente en 72 países, pero tienen comunidades y presencia en 15 países, ¿no? En Bolivia no hay, como te digo, casas comunitarias de los heraldos del Evangelio, pero sí hay presencia de los heraldos. La prueba es, somos los dos que estamos aquí felices asistiendo a este programa. Muy bien, vamos a hablar ahora del tema que nos trae, el tema central de este programa, que es hablar de este libro, ¿no? Que es el que menciona don Julio. Por fin mi inmaculado corazón triunfará, escrito por Monseñor Joao, a quien hacían referencia, fundador de los Heraldos. Y bueno, ¿cuál es nuestro interés de poder hablar de todas estas revelaciones y la síntesis, ¿no? Que hace, además el análisis que hace Monseñor Joao
¿Cuál es el mensaje principal, señor Julio, de todos estos escritos para la humanidad hoy? Ya desde el título, ¿no? El título es, como habíamos estado hablando antes de iniciar el programa, un mensaje esperanzador, en efecto. Ese título Por nos habla de supuesto. esperanza. Así que nos gustaría que vayamos profundizando en este tema. Adelante, señor Julio. Hay una frase que quiero mencionar o resaltar de su santidad Benedicto XVI sobre Fátima. Él dice, Fátima, con su apremiante llamamiento a la conversión y a la penitencia, es, sin duda, la más profética de las apariciones modernas. Entonces, en esa frase es muy sabia porque aparta toda esa nota que se le ha dado de Fátima de que es el fin del mundo, de que es el apocalipsis prácticamente, y no es así. No es así, es un mensaje sobre todo muy esperanzador, advertencia, pero lleno de esperanza. Entonces, una nota muy mariana, por tanto, que le da el Papa. Y lo mismo dijo anteriormente nuestro fundador, el doctor Plinio, hace unos 30 años atrás, ¿no? Que él tenía certeza que Fátima, las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, todo el mensaje de ella, eran altamente proféticas, ¿no? Y mire, después de 30 años, como un papa viene como que a complementar la idea de nuestro fundador, ¿no? Ahora, vamos a la frase que usted menciona, que es el título del libro, Por fin mi Inmaculado Corazón triunfa. ¿Qué significa ese triunfo que Nuestra Señora llama? De la misma forma que en Caná el mejor vino fue servido al final, también en la historia de la humanidad, nuestro Señor parece que quiere dejar la última palabra con su Madre Santísima. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Su triunfo es el triunfo de Cristo, es el reino de María en el reino de Cristo. Entonces, esta nota me parece a mí maravillosa, porque claro, si no, como que el mal ya hubiese vencido por completo al bien y nos vamos cada quien para su casa. No es así. Es decir, hay un anuncio que el bien va a triunfar y tiene que triunfar. Y eso es la profecía de Nuestra Señora en Fátima en ese gran mensaje. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, eso es nos debe llenar de aliento a todos los católicos del saber que la victoria está en nuestras manos, la victoria está en nuestra Madre Santísima y está en nosotros, por tanto, colaborar, cooperar con esta gracia. Sin Es muy embargo, bonito lo que mencionas, Julio, ¿no? Porque lo más hermoso del mensaje de Nuestra Señora Fátima es que ella nos da las pautas, así como migajitas para ir siguiendo, tan fácil, como decimos en el término hasta coloquial boliviano, ¿no? Con chubis, ¿no? Nos da las pistas para nosotros cómo hacer, obedecer al pedido de de Nuestra Señora, de dejar de ofender a Dios, que está bastante ofendido, y de qué hacer en ese caso, ¿no? El tema de la penitencia, el tema del rezo del rosario, aproximarse a la Sagrada Eucaristía, principalmente de manera reparadora los primeros sábados de cada mes, acompañarla en la meditación del misterio, de cada un misterio del rosario, por 15 minutos. Son cosas tan sencillas, por Dios, ¿no? ¿Cuánta cosa sale detrás de las oraciones? Tanto la enseñada por el ángel de Portugal, que aparece de manera preparatoria a los tres pastorcitos, enseñándoles con una breve oración de 3 líneas a reparar y a creer, reforzar la fe de ellos y reparar y ofrecer. O los que no creen, no adoran y no aman a Jesucristo. Y bueno, Nuestra Señora de Fátima nos enseña otra pequeña oración, ¿no? Que tal vez contiene en resumen todo el mensaje de Fátima. El, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. ¿Cuánta cosa buena realmente hay detrás de la oración?
Oración que el ángel de Portugal pide a los niños, ¿no? Cuando se les aparece la segunda vez, de elevar plegarias y pedir por la conversión de los pecadores. Y aquí hay un aspecto muy importante de lo que resalta Monseñor Juan en su libro, que es, me permito hacer referencia a él brevemente, Adelante. de enfervorizarnos, ¿no? En la oración y de lo importante que son las almas piadosas que ofrecen o expían o se ofrecen como víctimas de satisfacción, de perfume amoroso a Dios por la conversión de los pecadores. Y ya el ángel se los pide a los niños en Portugal, ¿no? Entonces, sujeto a la oración, a una oración bien hecha, porque veamos solamente por el hecho de no rezar bien el rosario, a un niñito, ¿no? A San Francisco Marto, el vidente de Fátima, Nuestra Señora no le permite escuchar su voz, solo verla, ¿verdad? ¿Pero por qué? Como un castiguillo por él no rezar suficientemente bien el rosario. Pero sujeto a la oración, Nuestra Señora nos promete que la paz del mundo se alcanzaría. Nuestra propia paz interior se puede alcanzar. La paz entre nosotros con Dios, porque lo contrario es, no rezamos, y como dice San Alfonso María Ligorio, quien no reza se condena. Es decir, no recurrimos al medio de la eficaz de la oración, somos fáciles, presas de caer en pecado, y el pecado es entrar en guerra con Dios, ¿no? Entonces, los pedidos que hace Nuestra Señora de Fátima, mucha oración, oración por la conversión del mundo, por la conversión de los pecadores, penitencia y sobre todo mudar de vida. Y mudar de vida sustentados en Dios, que es la fortaleza. Fortaleza que lo demuestra Nuestra Señora en las apariciones de Fátima, fortaleza que sustenta a niños de 7, 9 y 11 años, ¿no? Y que nos sirve como referente para que nosotros, desde que somos adultos y comprendemos, podamos también sustentarnos en la fuerza que Dios nos da para hacerlo el centro de nuestras vidas. Nuestra Señora de Fátima aparece antes de culminar la Primera Guerra Mundial, lanzando esta alerta, esta advertencia y dando la oportunidad a la humanidad de enmendarse, cosa que si evaluamos objetivamente, de acuerdo a los parámetros por Nuestra Señora misma denunciados a mucho dolor de ella como pecados que se cometían contra Dios. Ya en 1917 estos parámetros no han cambiado. El tema de las modas, ¿verdad? La inmoralidad, de las costumbres. Más por el contrario, acentuado, ¿no? Todas las advertencias, inclusive que hace nuestra Madre Santísima en estas revelaciones, como menciona Monseñor Joao, nos habla, sí, Nuestra Señora nos da a conocer una tragedia que le va a ocurrir a la humanidad, a los hombres, si no modifican su conducta. Han pasado más de 100 años desde estas apariciones y revelaciones, señor Julio. ¿Qué piensa usted? ¿Se habrá dado cumplimiento a algo de los pedidos de la Virgen? Según la historia que usted maneja muy bien y que hace un estudio tan minucioso acerca de lo que la Iglesia ha ido haciendo y la respuesta que ha ido dando a todo esto, ¿se ha respondido? ¿Cuáles son los puntos que tal vez ha hecho el intento la Iglesia siquiera de responder o simplemente se ha dejado pasar? Por supuesto que no. Es decir, el mundo no escuchó el mensaje, sí, pero lo puso en práctica, no. Y ese justamente es el reclamo, ¿no es cierto?, de nuestra madre en ese sentido hacia el mundo y sobre todo a la iglesia. ¿Acaso es un mensaje complicado de seguir? No. Solo se necesitaba por parte de nuestra Santa Madre Iglesia esa obediencia. Yo diría esa obediencia ciega de seguir los pasos que Nuestra Señora pidió. Por ejemplo, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Y el segundo aspecto es la corrección de la costumbre del mundo.
Y tercero es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Entonces ahí podemos hacer profundamente un examen de conciencia, ¿no? Y ¿por qué no? De rutina, diario, decir, bueno, ¿dónde hemos fallado? ¿Por qué hemos fallado? ¿Qué nos falta? ¿Cómo es posible que una niña de 7 años, que hoy en día ya son beatos, Jacinta, de 7 añitos de edad, una niña, con apenas conocimientos básicos, fue llevada y se entregó por completo a Dios a través de su Madre Santísima como víctima expiatoria? Y este aspecto es algo nuevo. Es decir, se abre, por tanto, en la historia de la Iglesia, un capítulo que son las víctimas expiatorias. El por qué las víctimas expiatorias y sobre todo, por qué la importancia que Nuestra Señora en Fátima tomó a una simple niña para elevarla como víctima expiatoria. ¿Por qué? Porque hacen falta actualmente en el mundo víctimas expiatorias, que nos entreguemos, ¿no? Todo nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento, nuestras incomodidades, nuestras humillaciones, para que nuestro Señor triunfe, para que el mensaje de nuestro Señor en Fátima sea no apenas aceptado, sino asimilado y asumido y obedecido por completo, comenzando por nuestra Santa Madre Iglesia, los ministros de Dios. Porque con los ministros de Dios siguiendo eso, el pueblo va atrás. Uno va unido con el otro. Bien, 3 puntos que nos mencionaba y que son importantes, por supuesto. Sin embargo, también Monseñor Joao se pregunta él en el libro y dice cuál será el futuro de nuestra civilización contemporánea, ¿no? Que alcanza hasta nuestros días. ¿Cuál es la trascendencia de todos estos mensajes de Nuestra Señora y sus apariciones en Fátima para estos tiempos? José, tal vez, o don Julio, quien quiera responder, adelante, por favor. Yo antes, señora Alicia, yo antes de tocar ese tema, porque yo estoy suponiendo que el programa lo va a ver o lo va a escuchar gente que por la primera vez tal vez se estén enterando del mensaje de Nuestra Señora en Fátima, ¿no? Entonces creo que el primer aspecto es los pastorcitos, cómo Dios es la sabiduría, Dios es la sapiencialidad. ¿Por qué Dios escoge 3 niños, 3 simples pastorcitos? Podría haber cogido el papa de la época, podría haber escogido el obispo de Leiría, podría haber escogido al párroco para que Nuestra Señora apareciese, ¿o no? Sin embargo, él escoge a 3 y humildes, sencillos pastorcitos. Pero él, sabiendo la debilidad de esos 3 niños, los prepara. Ahí vi lo mencionaba don José, el ángel guardián, el ángel de Portugal. Dios manda al propio ángel guardián de un país que es Portugal para que los prepare los 3 niños. Y los prepara en el lado del sufrimiento, en el lado de la oración, que don José dictó las oraciones, pero sobre todo le da fortaleza. Y él propio les da la primera comunión a los 3 niños. Si se fijan detalladamente, le da la hostia, la sagrada hostia, a Lucía. Y del cáliz le da a Jacinta y a Francisco. Mire qué bonito, porque todo tiene sentido en esta iglesia. Nuestra iglesia llena de simbología, y eso es hermoso. Y todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Entonces esos niños son fortalecidos, ¿por qué? Porque iban a pasar por una gran tribulación, iban a ser perseguidos, iban a ser tomados presos, iban a ser torturados. Como niños no sabían. Sin embargo, Dios los escogió, pero los preparó adecuadamente para enfrentar todo ese proceso de expiación. ¿En favor de qué? En favor de todo el mundo, de todos nosotros, de todos los pecadores. Entonces, ellos 3 niños tenían una vocación bien marcada, elegido por Nuestra Señora en Fátima para ese fin, víctima expiatoria. Entonces, debemos nosotros en primer lugar a la gente que está tomando conocimiento ver que el mensaje de Nuestra Señora en Fátima tiene una riqueza extraordinaria, incalculable,
Es decir, cada detalle que hay en las apariciones al ángel de Portugal, que comenzaron bien antes, comenzaron un año antes, ¿no? De las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, el ángel de Portugal ya se le aparece, primero a Lucía con otras niñas, y después se le aparece a los 3 pastorcitos de Fátima, ¿no? Entonces hay toda una, yo diría, una lógica, entonces proceder de Dios para el engrandecimiento del mensaje que Nuestra Señora traería al mundo. Entonces, yo marco el lado de esperanza siempre viene. No es una cuestión que esto se acabó, esto viene el fin del mundo y listo, y no tenemos que cara a cara ver a Dios y ahí nomás. No, no es así. Es como madre, ella intervino en la historia, quiso intervenir en 1917 en la historia, ¿para qué? Para reparar ella misma también, junto con la colaboración nuestra, la redención de nuestro Señor Jesucristo, dándonos como ejemplo esos 3 simples niños. Es decir, si ellos niños pudieron, ¿por qué no nosotros? Si ellos fueron confortados por el ángel de la guardia de Portugal, ¿por qué nosotros no pedimos esas gracias para entrar en Berea, para convertirnos? ¿Por qué no? Entonces no se trata de una cuestión aquí romántica o literaria, qué bonito el mensaje de Fátima. No, 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 no. Vamos por otro lado, o sea, vamos por la misma senda que Nuestra Señora nos pide. Esa promesa de victoria, antes de esa promesa de victoria, viene sí o sí el ejemplo de ser víctimas expiatorias. ¿Ya? Y Ese sería, bonito el ejemplo, claro, que usted nos dice y nos recalca, ¿por qué fueron unos niños y no fueron otros? ¿No? ¿Por qué nuestro Señor y nuestra Madre pusieron sus ojos en unos niños pequeños, inocentes y puros? claro, Creo que esa es la característica, ¿no? Por la cual escogió a estos niños, porque vio esa pureza y ese corazón inocente al que todos estaríamos llamados también para poder escuchar, para poder ser dóciles, sumisos, mansos a lo que Dios quiere de nosotros, no solo para nosotros, sino para la humanidad entera, como en este caso, ¿no? Estos mensajes tienen que ver con el futuro de la humanidad entera, no solo con el futuro de estos pequeños niños que fueron recipientes agradables, pienso, a la voluntad de nuestro Señor, dóciles y obedientes, que hicieron lo que el ángel en un principio les dijo, como usted indica, preparándoles, y luego, por supuesto, esto les habilitó a que luego puedan ver y escuchar a Nuestra Señora. Qué hermoso. Realmente analizar y profundizar en esta primera, ¿no?, fase es importante, ¿no?, que nos llama a nosotros mismos a interiorizar cómo somos y cómo tenemos que estar dispuestos para poder aceptar y recibir estos mensajes del cielo. Bien. Pero si me permite, Elisa, es que es hermosa la referencia y el precedente que sienta la Divina Providencia y Nuestra Señora. Ya desde el Evangelio vemos que nuestro Señor Jesucristo, dejad que los niños se acerquen a mí, quienes no sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Y este parámetro se repite en las principales revelaciones privadas, como ha sido la Virgen de Nuestra Señora de la Salette en Francia, allá por 1846, ¿no? Con Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? En ambas apariciones fueron niños los receptores, ¿no? Lo importante de la aparición de Fátima, y como recalcaba Julio, en la línea de la esperanza y un llamado o invitación a confiar en la providencia, en la misericordia divina, es que Fátima es una salida, es un mensaje de esperanza, ¿no? Que traspasa el propio mensaje a través de los tiempos. ¿Por qué? Como bien decía Julio, es una victoria anunciada. El por fin mi inmaculado corazón triunfará es el corolario con el que Nuestra Señora cierra su intervención y el mensaje, la alerta, la advertencia, pero señalando al final del túnel de esta oscuridad, ¿sí? Si buscamos apropiadamente a Dios, de acuerdo a las armas, de acuerdo a las señales y al procedimiento que ella nos ha señalado,
vamos a llegar al final, con toparnos con esa luz al final del camino, que es de lo que habla y preanuncia Fátima. Es vislumbrar la realización de lo que está en el Padre Nuestro, la promesa intrínseca de la realización del reino de Dios. Haga tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Es el reino de Dios, de Jesucristo, en los corazones a través del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Hay una frase muy bonita que cita a los pastorcitos cuando le preguntan cómo era el ángel de Portugal. La hermana Lucía describe: era una luz más blanca que la nieve, con la forma de un joven transparente, más brillante que un cristal, atravesado por los rayos del sol. Y posteriormente el doctor Pino cita este pensamiento de la hermana Lucía, esta descripción, perdón, de la hermana Lucía, y él dice: podemos imaginar una descripción más apropiada de un ángel que la del aspecto de un cristal, puro, leve y encantador como el cristal, pero esencialmente transparente, de tal forma que está hecho para que se vea a través de él. El ángel es, por así decirlo, como un cristal, una lupa para ver a Dios más de cerca, para hacerse una idea mejor del Creador. Y todo esto, ¿con qué expresiones de belleza? Y el ángel luego le dice: no temáis, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo. Entonces da un aspecto muy bonito, porque en primer lugar los está formando a los niños y enseñándolos al mismo tiempo de dónde él viene, ¿no? Que es un mensajero de Dios. Ahí va, diga don José, le corté un poquito yo su idea. No, fenomenal. ¿Sabe qué es magnífico? Otra vez el tema, aunque parezca redundante, pero de la relevancia de la oración. Viene a mi cabeza el fato o hecho de San... ¿Quién no ha escuchado hablar de la gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, verdad? Pues ella, apareciéndose a una de sus hijas espirituales, después de que ya estaba ella en el cielo, ella decía, Santa Teresa de Jesús, lo que yo daría por sufrir todo lo que fuera posible con tal de aumentar en el cielo mi alegría, la alegría que provoca una sola Ave María rezada en la tierra. Nosotros que estamos vivos, lo que podemos lograr por el rezo de una Ave María. Imagínense, acatando el pedido que hace Nuestra Señora en Fátima, el rezo del rosario, el rezo frecuente y diario del rosario. No solo cuánta alegría nosotros nos va acumulando y vamos atesorando en el cielo, sino cuántas gracias podemos ir comprando justamente en la línea de la expiación, del ofrecimiento por la conversión de los pecadores como ella ha pedido. Porque el tema de ser víctimas expiatorias no necesariamente tiene que ser de manera cruenta. Es en este tema de las privaciones, de los pequeños sacrificios, pero sobre todo del rezo del rosario confiante que obtenemos gracias de Dios para nuestra perseverancia, sobre todo, pero sobre todo para la conversión de los pecadores. Y es que hay mucha tela para cortar sobre esto, ¿no? Mire, para complementar hablando de la alegría, el otro Pino decía: el ángel en su belleza prepara con alegría las almas de los niños para un gran ideal. Es el ideal de la santidad. Y ahí se encaja, señora Elisa, don José, con la vocación de los heraldos. Nuestra vocación es por completo una vocación de santidad, un llamado a santidad, no apenas propio, sino para con los demás. Hermoso, Bien, hermoso. sí. Y ahí ya vamos entrando al meollo de todo, ¿no? Pero es que eso es lo que quiere nuestra Madre Santísima para todos sus hijos, ¿no? Que seamos santos. Y bueno, nunca es mucho lo que podamos hacer, porque en nuestra fragilidad también somos muy inconstantes muchas veces, faltamos en tantas cosas. Imagínense, ¿no? A quienes un poquito tal vez hemos emprendido ese camino de retorno al Señor, tratando de avanzar en la vida espiritual, etcétera, en todo lo que nos pide Nuestra Señora también en lo personal, pero
cuánto nos falta, ¿no? Para poder llegar a esa santidad que realmente quiere. Cómo esos niños que han sido almas expiatorias, no siendo puras e inocentes, bueno, igual les ha costado muchísimo, muchísimo sufrimiento el poco tiempo en el caso de Jacinta y Francisco que han vivido. Pero les ha costado mucho. Imagínense nosotros lo que tenemos que hacer. Y no Los solo a nivel torturados. personal, ¿no? Imagínense la iglesia y a nivel de naciones y países y todo eso, cuánto nos falta. Pero aún así, podemos todavía, y me gustaría mucho que profundicemos en los mensajes explícitos que nos da Nuestra Señora a lo largo, ¿no? de todo, y especialmente que en muchas redes, grupos, incluso hasta noticias muchas veces exageradas, corregidas y aumentadas, se ha difundido hace mucho tiempo ya que yo recuerdo que se hablaba del tercer mensaje de Fátima, ¿no es cierto? Ya sabemos que en el año 2000 fue San Juan Pablo II quien da a conocer esto, pero a partir de entonces se ha especulado mucho también al respecto, don Julio. Sí, permítame concluir lo que estaba yo leyendo, porque que aquí Adelante. complementa todo, como fue la aparición por tercera vez del ángel de Portugal, ¿no? Eso yo considero fundamental para entender todo el proceso, ¿no? Muy bien. Dice así, eh, estando pues allí, se nos apareció por tercera vez, portando en la mano un cáliz y sobre él una hostia, de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, y el poder del ángel, se postró en tierra y repitió 3 veces la oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó en la mano el cáliz y la hostia, y me dio la hostia a mí, y lo que contenía el cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros 3 veces más la misma oración. Entonces, es una grandeza todo ese episodio de la aparición del ángel de Portugal, que si usted entra en comparación, él lo va preparando. Y ya no es Nuestra Señora que va, perdón, ya no es el ángel que se le va a aparecer. Esta fue la última aparición del ángel. Ahora viene la propia Madre de Dios a aparecer para ellos. Y qué bonito, porque ellos se presentan delante de la Madre de Dios en estado de gracia. ¿Se da cuenta? Que se Hermoso. recibieron la comunión, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. El ángel, se podría decir, cumplió su función, cumplió su vocación de formar y fortalecer a los niños para recibir el mensaje de Nuestra Señora en paz. Pero además la oración, esa última que ha mencionado, ¿no? La profundidad teológica además que tiene esa oración es increíblemente complejísima. Perfecta. Perfecta, realmente perfecta. Es decir, me gustaría mucho que analicemos esto, pero estamos ya en la última recta del programa, pocos minutos, ya mire cómo se ha pasado casi una hora ya de programa, cuando estos temas son tan emocionantes. ¿Quieren que repita la oración o no? Sí, y va a repetir la oración y lo que quiero es proponerles que podamos tener una segunda parte continuación para la siguiente semana, para que no nos quedemos ahí colgados, sino que podamos profundizar un poquito más en todo esto. Estoy segura que nuestros radioescuchas también están atentos, pues hay mucho más todavía por desglosar, así que queda la invitación hecha, don Julio y José, y Claro, con todo. podríamos así ir completando, repitiendo nuevamente esta oración así lentamente, don Julio, adelante. Imaginemos, aquí vamos a aplicar un poquito
los ejercicios espirituales San Ignacio Loyola, que le aplica a la imaginación, pues imaginémonos ahí, junto a los tres pastorcitos, y el ángel aparece. En esa colina, en esa sierra donde ellos vivían, aparece el ángel en forma de luz, transparente como un cristal, y trayendo en su mano el cáliz y en la otra mano la Sagrada Eucaristía. Del cáliz algunas gotas de sangre me caen. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó en la mano el cáliz y la hostia, y me dio la hostia a mí, y lo que contenía del cáliz nos dio a beber a Jacinta y a Francisco, repitiendo la misma oración. Qué hermoso realmente. Entonces, si usted se da cuenta, es una adoración perfecta de un ángel, de una criatura de Dios, de las criaturas más perfectas, angélicas, ¿no es cierto?, celestial, adorando a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Amén. Entonces nos llama al mismo tiempo, como que les infunde a los niños ese amor por la Sagrada Eucaristía, ese amor por lo que ellos van a recibir, que es el propio nuestro Señor Jesucristo presente ahí en la Sagrada Eucaristía. Muy bien. José, tal vez allá en este último minuto, si tú quieres hacer una invitación a quienes nos están escuchando, no solo para entrar a visitar las páginas de los Heraldos del Evangelio, donde ustedes también siempre hacen difusión de muchísimos temas de formación, inclusive santas misas, etcétera, que se van difundiendo en otros países, para que la gente les siga a través de sus páginas. José, adelante. Sí, gracias. Bueno, realmente, como decía el doctor Plinio, el tiempo huye irreparablemente, ¿no? Y es tan breve y hay tanta la riqueza que tenemos que por desarrollar. Solamente nos vamos a quedar porque creo que quedó ahí pendiente justamente los temas que tú preguntaste al final y que no hemos podido abordar adecuadamente, ¿no? Tenemos que considerar que mucha gente confunde el fin del mundo con el fin de los tiempos, que no es lo mismo. Ese es un tema que valdría la pena en una próxima sesión o sea, explicarlo apropiadamente, ¿no? El fin del mundo no es lo mismo que el fin de los tiempos. Y las revelaciones privadas, porque también tenemos que definir y explicar para conocimiento de nuestros auditores, qué es la revelación pública y qué es la revelación privada y la diferencia entre ambas, ¿no? Perfecto. Las apariciones de Fátima pertenecen a la esfera de las revelaciones privadas, ¿no? Y son revelaciones referentes al fin de los tiempos, que incumben sucesos futuros, los cuales nos conducen directamente al significado, al sentido propio y estricto de la profecía. Por eso hablamos que el mensaje de Fátima es profético, entendiendo por profecía un mensaje inspirado por Dios. ¿Para qué? Para darnos a conocer su voluntad, en la que nos advierte de los acontecimientos que nos acaecerían, sucederían en este caso a la humanidad, de forma inevitable o de forma condicional si no atendemos al aviso. Y es justamente lo que Nuestra Señora de Fátima dijo, ¿no? Puntos suspensivos, dejó ahí condicional, un mensaje profético condicional ¿a qué? Al cambio de vida, a la mayor devoción a ella, a su Inmaculado Corazón, sobre todo a través del rosario, a una aproximación del corazón de la humanidad al corazón de Cristo Jesús a través de la Eucaristía, ¿no? Y, por lo tanto, yo invito a los auditores a estar atentos porque
quedan en puntos suspensivos los siguientes puntos. Debemos analizar si bajo estas condiciones establecidas por Nuestra Señora de Fátima, la crisis moral hoy en día se ha acentuado o no. Si el malestar profundo en este momento continúa, se está agravando, ¿no? Y no olvidemos que pese a que el mensaje de Fátima es el mensaje mariano tal vez más difundido, pero como mencionaba Julio, no se ha puesto en práctica. ¿Y qué debemos hacer para remediar, no? Bueno, como tú mencionabas, los heraldos del Evangelio, sí, tenemos nuestra página, les invitamos a seguirnos en Amigos de los Heraldos del Evangelio Bolivia, en Facebook. Y bueno, y tienen una gama de páginas de heraldos del Evangelio de varios países, con misas, por ejemplo, misas que se realizan a diario y para las cuales cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede incluir sus intenciones para rezarlas e incluirlas en las misas de los heraldos del Evangelio, ¿no? Y tenemos, quien quiera el libro también puede contactarnos, pero sobre todo animar a nuestros auditores a empezar cada uno, porque este trabajo empieza por casa, ¿no? La caridad empieza por casa, con el prójimo. El amor al prójimo empieza con el más próximo que somos nosotros mismos. Analizar conciencialmente nuestra conducta, ¿no? La vida que hemos llevado, y tratar, sobre todo los que somos católicos, los que se dicen católicos practicantes, que realmente ponerlo en práctica de una vez y pedir a Nuestra Señora que siente nuestra fe, nuestro temor de Dios, ¿no? Pero sobre todo nuestra confianza en la gran victoria por ella anunciada en el mensaje de... Gracias. Amén. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, don Julio. Entonces ya les Ok. quedo comprometidos para la próxima semana para que podamos grabar la segunda parte de este interesante tema que hemos escogido para hoy. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Les agradezco de todo corazón. Nada más quiero hacer un último aviso a ya cerrando el programa, comunicar a todos quienes nos escuchan, especialmente para la ciudad de La Paz, que el día miércoles 15 de noviembre se va a llevar a cabo la 14ª versión del concierto mariano, un concierto dedicado a Nuestra Madre Santísima. Está organizado por el Apostolado de la Nueva Evangelización, será en el Cine 16 de julio a las 19 horas. Quedan todos invitados. Muchísimas gracias y será hasta el próximo programa. Buenas noches, José y don Julio. Gracias. Dios les bendiga. Buenas noches, Elisa.